Los periodistas. Eso es todo. Don Manuel Díaz Cid, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. En marzo de este año, si no mal recuerdo, volvió a salir a la luz pública a través de las noticias el tema algunos lo han llamado faraónico, pero yo diría que es más como obra de zares, de unir Londres con Nueva York a través de una autopista de menos de 100 kilómetros o algo así decían en la noticia, por el estrecho de Bering. Y eso lo recordé ahora recién que nuevamente Rusia está reclamando el derecho sobre esta zona, que se supone que es el espacio cuando estuvo congelado por donde cruzaron los europeos quien haya sido para poblar América, ¿no? Así sería es. la teoría más pues aceptada tal vez, aunque hay otra que dicen que fueron asiáticos y chinos y demás que llegaron por el lado sur, ¿no? Pero bueno, finalmente esta es una de ellas. Y esto cambiaría totalmente la geopolítica del norte del globo terráqueo, del cono norte, al haber ya una posibilidad de transitar en automóvil. Imagínate más el transporte, el ferrocarril. Sería un golpe tremendo para el tema de los barcos mercantes, de las aeronaves, claro, del transporte, todo esto, ¿no? Unir Londres con Nueva York, bueno, no necesariamente con Nueva York, unir los dos continentes a través del estrecho de Bering con 80 y algo de kilómetros, 90 kilómetros en términos generales. ¿Qué hay de esto? ¿Qué sabes? Mira, el 3 de agosto, o sea, hace unos días, ante los tribunales internacionales, Rusia ha presentado la reclamación por la soberanía sobre el estrecho de Bering. Y esto ha levantado toda una ola de comentarios porque, si bien es cierto que el estrecho de Bering es el resultado de una investigación pagada por los rusos, en el año de 1733, la Duma, el Parlamento ruso de San Petersburgo, montó una expedición con dos barcos, el San Pedro y el San Pablo. El San Pedro iba a cargo de un danés que en aquella época era considerado uno de los mejor conocedores de la zona de los hielos para la navegación. Este hombre se llamaba Vitus Bering. ¿Por eso se llama estrecho de Bering? Entonces, él era el capitán del San Pedro. El capitán del San Pablo era Chirikov, un navegante ruso que competía contra Bering a ver quién llegaba al final del océano glacial ártico. Y zona que fue explorada por los vikingos. Así es. También. Pero nada más que en otra dirección. Sí, fueron hasta lo que es Terranova, ¿no? Terranova, esa exactamente. Parte de ahí. En esa región. Pues las dos expediciones tuvieron un final dramático. La de... Y San Lorenzo. Sí, el río San Lorenzo. Ahí es donde llegan los vikingos. Chirikov se murió de escorbuto y con él casi toda su tripulación, y el barco se perdió. En cambio, el San Pedro, aunque también se perdió, se pierde en el territorio desde el cual se veían las montañas de Alaska. Todavía a Bering, que iba ya muy mal por el hambre y el escorbuto, lo levantaron los tripulantes para que viera las montañas. Había conseguido el objetivo. Y pocos momentos después falleció. Los marinos tuvieron que regresar a pie porque el barco se había hecho pedazos. Ellos esperaban un recibimiento triunfal. La Duma los ignoró. Tardaron 6 años, Jesús Manuel, en llamarlos para ver qué había pasado. Y cuando presentaron el informe fue guardado en las gavetas de la Secretaría de Marina del Imperio Ruso
y nadie le hizo caso hasta 100 años después. Siglo XIX. Ya, cuando se... O sea, los rusos no tenían interés por Occidente, menos por América. Y ¿no? menos por el estrecho de Bering. Ellos estaban mucho más interesados en la península de Kamchatka, porque la península de Kamchatka tiene yacimientos de metales estratégicos muy, muy importantes. Pues después de la expedición de los rusos, los norteamericanos a finales del siglo XIX montan una expedición que navega el océano Ártico y descubre dos islas, la isla de Ellesmere y la isla de Lockwood. Y estas dos islas son tomadas como referencia para ubicar lo que desde la perspectiva norteamericana significaría la soberanía norteamericana en aguas territoriales por el estrecho de Bering, que los norteamericanos se adjudican, ya que ellos habían comprado para ese momento a Rusia el territorio de Alaska. Gran parte de los proyectos que Putin está manejando el día de hoy estarían casados con la idea de hacer nula la venta. O sea, sería como si recuperáramos Texas, ¿no? Algo así, México, algo así. Como decir, es que fue muy barato, aquí está tu dinero. Ahí está tu dinero y me lo devuelves. Y me devuelves las tierras, ¿no? Ajá. Es un poco el argumento que se está manejando. Durante la Segunda Guerra Mundial, el tema del valor estratégico del casquete polar se volvió especialmente importante cuando los alemanes colocaron una base de observación meteorológica que servía para enviarles... Para pronosticar el tiempo, los vientos, la nieve, etcétera. Para los convoyes y para los vuelos aéreos. Después de la Segunda Guerra Mundial, y esto es verdaderamente sorprendente... Para saber cuándo mandar los barcos. Claro. Para que no se vieran frenados por los hielos, ¿no? Por eso ahorraba icebergs. Dinero en cuestión de negocios. Así ¿no? es, y vidas humanas. Resulta que en los años 50 hay una motivación muy importante para regresar otra vez al Polo Norte, cuando un inglés, Wilkins, con un submarino de aquella época intenta navegar bajo las nieves bajo los hielos, los témpanos, todo lo y que hay ahí, y llegar al Polo Norte por abajo. ¿El que llega primero es un norteamericano? Sí, así es. Sí. Wilkins es el precursor. Wilkins. De hecho, Wilkins es el que les va a dar la visión que él tiene de cómo se puede llegar de manera programada al Polo Norte, basándose en la ubicación de las islas de Ellesmere y de Lockwood, que servirán para este propósito. Como referente. Como vértice del vector del triángulo para ubicar la zona. El submarino de Wilkins tuvo que regresarse porque comenzó a golpear, porque como tú sabes, el Polo Norte no es un cubito de hielo. No. Por abajo tiene... Es un continente. Exactamente, sí. Y tiene montañas, tiene... Al revés, picos, digámoslo, ¿no? Exactamente. Hacia abajo, sí. Y entonces, si tú no ves eso, te puedes quedar ahí atorado. Sí. Durante los próximos meses y años, 3 submarinos ingleses intentaron penetrar para esta navegación y fracasaron. Sería hasta 1958 cuando el Nautilus, nombre simbólico, que por cierto era el nombre del submarino de Wilkins, Nautilus.
Nada más que el Nautilus del que estamos hablando es un submarino atómico Sí. que lleva ya Que cámaras. hasta una serie de televisión hubo hace muchos años. Sí. Tenía cámaras de televisión para que tú desde el puesto de mando vieras cómo estaba. Sí, ya no solo los sonares y claro, los radares. Que resultaban ya muy avanzados, insuficientes para esto. En ese año de 1958, el Nautilus pasa debajo del Polo Norte y con esto los norteamericanos... ¿Sí lo cruza? Por abajo, sí. Pero al año siguiente, en marzo de 1959, el submarino Skate, submarino atómico, emerge en el polo. ¿Cómo? La cubierta de hielos del polo es totalmente variable en su espesor. Lo mismo te encuentras 2 kilómetros de espesor que te encuentras 30 centímetros. Entonces, en estas formaciones grandes, haz de cuenta que son como ventanales que se abren para como poder, una alberca, digamos, sí, ¿no? Para poder salir, llamados polillas. Allí salió el submarino, no, el Skate. El Skate. Que es el primer submarino que emerge en el Polo Norte. Pero esto no solo es, digamos, un éxito tecnológico, un éxito de la Marina norteamericana, no, es parte del proyecto norteamericano para decir que una zona del territorio del Ártico le corresponde a los Estados Unidos y Estados Unidos coloca su punto de referencia fundando la primera estación polar que se llamó Drifting Station, es decir, la estación que iba moviéndose con los hielos sin tener una ubicación fija. De entonces para acá, estas estaciones han estado funcionando, pero ahora Rusia, primero hace 4 años, le reclama a los canadienses la zona del Ártico que los canadienses consideran propia. Y comienza y las demás naciones, ¿no? Claro, Dinamarca, ¿no? Sobre todo. Entonces, a partir de ese momento comienza la obsesión de Putin por cambiar las realidades en esas zonas que decíamos desde que lo descubrieron los rusos y no le prestaron atención en adelante, los países europeos, sobre todo Inglaterra y Estados Unidos, fueron los dos usufructuarios del casquete polar en el norte, porque fueron los únicos que le dedicaron recursos, proyectos. Como tú sabes, es un norteamericano, Robert Peary, el que descubre el Polo Norte en una expedición explícitamente para colocar la bandera de los Estados Unidos. Los noruegos colocaron una bandera con Roald Amundsen y los daneses. Los daneses no han hecho incursiones en el territorio del polo exitosas. Von Nordenskjöld, que es el que intenta llegar a pie, se regresa porque la empresa lo supera en extensión. Es que realmente no se sabía el tamaño del polo. Los noruegos dejan caer su bandera desde un Zeppelin que vuela sobre el polo. Y lo mismo los italianos, Umberto Nobile, arroja la bandera desde ahí, pero pisar el casquete, solo el norteamericano Robert Peary, y con eso, digamos, el ciclo de presencia norteamericana se cierra y Estados Unidos dice, esto que se está moviendo todo el tiempo y que tiene tan difícil localización, esto es nuestro. Y los rusos dicen ahora, no,
El estrecho de Bering es nuestro. El estrecho de Bering es nuestro. Porque lo descubrimos, porque el primer... Claro, ruso porque pasó por ahí. nosotros pagamos Financiamos la expedición, y que lo hayamos tenido guardado en las gavetas no quiere decir que no es nuestro. ¿Quién decide esto? ¿De qué parte del El mundo Tribunal es de la Haya. de la Haya? El ¿Y le ves Tribunal- posibilidades a que los rusos se queden No, con- a mí me parece que no, y menos con las intenciones de los rusos de convertir el estrecho de Bering en una especie de aduana para cobrar el paso a los barcos que transitan de un lado para otro? Eso me parece que Sería una garita ahí. sí, verdaderamente fuera de foco, en medio de... Sin embargo, la obra que se presenta como faraónica, para hacer la autopista esta es tecnológicamente es un sueño, ¿no? Claro, y digo, y a lo mejor el reclamo de Putin va en ese sentido. ¿Por qué? Porque tú sabes que si se comenzara a construir esta carretera, pues la carretera tiene dos puntas, y una de las puntas toca territorio de Alaska y la otra y territorio de Rusia. De Rusia. Entonces, este es, digamos, el tema de debate tanto en los medios políticos, pero sobre todo en los medios geopolíticos, que, como tú decías, trazando el mapa de lo que está haciendo Putin, está reconstruyendo el imperio Todo de el los imperio de zares. los zares. Sí. Para donde le veas. Para donde lo veas. Para el este, para el norte, para el sur y para el oeste ahora. Así es. Y aquí Rusia está tropezando con una fuerte resistencia, sobre todo de los ingleses, que han sido, junto con Estados Unidos, los dos países que, estando fuera de la órbita del Océano Glacial Ártico, sin embargo, han Tienen tenido una influencia. presencia, han enviado exploradores, han llevado a cabo toda una serie de maniobras, y por eso ingleses, norteamericanos, frente a los rusos, dicen: la teoría podrá decir lo que quieran, pero los que estuvieron ahí, los que estuvimos ahí, fuimos nosotros, Sí. y tenemos testimonio. Históricamente, digamos, en los últimos 200 años, los rusos serían los primeros. Pero Claro. si te vas al origen, los vikingos tendrían todavía mayor derecho, ¿no? Así es. No cabe duda que los escenarios son escenarios muy diferentes ahora, que tenemos los recursos de los satélites para medir con precisión Sí. las áreas geográficas. Antes esto era un poco más... Un cálculo por la luz, Sí. las estrellas, la distancia de la luz, etcétera. Ahora es mucho más Sí, exacto. más exacto. Y hay un tema que está debajo de todo esto, y es que auténticamente debajo del polo hay una plataforma orográfica en donde se localizan yacimientos de muchísimos metales preciosos y estratégicos. Y agua. Y, claro, agua. Acuérdate, ¿qué fue? El árabe aquel que se llevó un témpano, témpano. desde Alaska hasta los desiertos, ¿no? Así, Es una locura, hace 30 años o algo así. Así es. Y bueno, pues todo esto que parecería como parte del juego de un Monopoly, Sí, ahora es una realidad. comienza Una a convertirse en una realidad. Interesantísimo, Manuel. Muchísimas gracias. El análisis internacional sobre este reclamo de Rusia, de Putin, por tener la soberanía sobre el estrecho de Bering. Muy bien. Volveremos. Los periodistas.